Good morning, church family, and buenos días, familia de la iglesia. Buenos God días, bless you, familia de la mothers, iglesia. especially this morning. Feliz Happy Mother's Day Día to de you. las Madres, And I'm not gonna especialmente attempt a saying las that in mamás. Spanish, Y no voy a but, intentar decir eso en this español, is pero such a feliz vital día time a las mamás in también. life for mothers, Es for un godly día mothers, especial para and las your mamás. influence, your prayers, La influencia, stability las that you bring, oraciones y la and the sense estabilidad of que ustedes normalcy that you can bring traen into a la crisis familia en medio situation. de una We situación de need crisis como mothers, la que and we estamos. pray for you, Es our mothers, this muy morning. apreciada. We are Necesitamos mamás in como ustedes. week number 8 of Y estamos en la this semana COVID shutdown. número 8 de 8 weeks. esta I have crisis been speaking to originada many por of el COVID. you, live stream. He hablado con muchos And de we just have ustedes a en few, a vivo handful here with us this y morning to help a with través de making las this redes, y possible, and I thank you, ahora Greg, hay for algunos each one pocos who's aquí been a part of reunidos it. siendo We praise the parte de Lord este that, he has kept ministerio, y our family, our church family le doy healthy gracias a through Dios this porque nos crisis. ha We praise the mantenido Lord that saludables. reports of a number of you are Tenemos getting your jobs reporte back and finding de new varios work, de and so ustedes que we están thank the Lord volviendo a for trabajar that o que están provision. encontrando nuevos trabajos. And this Gracias a Dios morning, por su provisión. Y we want to take esta a look mañana at 2 Thessalonians. vamos We are a going to be estudiar el pasaje de concluding Segunda de chapter 2 this morning. Tesalonicenses, concluyendo el So, if you capítulo would turn 2 with en me in esta your mañana. Bibles Así que por to favor 2 hablan su Biblia Thessalonians en Segunda de chapter 2. Tesalonicenses, capítulo 2, And let's look at verses y vamos a ver 13 los through versos 17. del 13 al 2 17. Thessalonians Segunda de chapter 2, beginning to read Tesalonicenses in verse 13. 2, But verso we are 13. bound to give thanks to God always for you, Pero brethren, nosotros debemos dar beloved by siempre the gracias a Lord, Dios because God respecto a from the vosotros, beginning hermanos, amados por el chose you Señor, for de que salvation Dios les ha through escogido desde el principio para sanctification by the salvación, Spirit mediante la and belief santificación por in el the Espíritu truth, y la fe en la to verdad, which he called a lo you cual les by llamó our mediante nuestro gospel Evangelio, for the para obtaining alcanzar of la the gloria de glory nuestro of our Señor Lord Jesus Jesucristo. Christ. Therefore, brethren, Así que, stand hermanos, fast and estén hold firmes y the retengan la traditions doctrina que which han you were aprendido, taught, sea whether por by palabra word o por carta epistle. nuestra. Now may our Lord Jesus Y el Christ mismo himself Señor and our Jesucristo, God and nuestro Father, who has loved y us Dios and nuestro given us Padre, el everlasting cual nos amó y consolation nos dio and consolación good hope eterna y by buena grace, esperanza por comfort gracia, your hearts, conforte and vuestros establish you corazones, in every les good confirme en toda word buena and palabra work. y obra. Let's bow our hearts in prayer. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you for Padre your Celestial, te damos faithfulness to us gracias as a por tu church. fidelidad como We iglesia, thank you especially this morning tu fidelidad for hacia our nosotros como mothers, iglesia. and thank you, Lord, Gracias en for your especial por design nuestras for the madres family y and por las the familias. wonderful role that mothers play Gracias, in Señor, por el the rol family of maravilloso God que juegan and las in mamás the organic family. en las Lord, we familias. pray that you would Señor, oramos strengthen para que and tú bless our mothers this day. fortalezcas a las We pray, mamás Father, that en they esta would be, mañana, built up que in ellas puedan godliness ser and in their faith in edificadas you en su fe and in their ability y en su to, habilidad de instill that faith and confidence in the llevar hearts esa of their fe family. y esa confianza a Heavenly los Father, corazones de su we pray familia. for you to Padre bless your Celestial, word this te morning pido, as we Señor, study que it. I ask bendigas for tu your palabra en esta mañana. enabling Te that I pido, might Señor, speak que clearly me what ayudes you a would hablar have spoken. claramente lo And que tú Father, we quieres que pray that hable. your word would Y te pido, accomplish Señor, your que tu purpose palabra in each of our cumpla hearts. su propósito en nuestros We pray that you give corazones. us insight and Te pido que nos understanding des for living dirección y in the world sabiduría at this time. And acerca Lord, de I lo que pray está that our sucediendo en hearts would be estos filled with momentos en praise, el mundo. rejoicing, and Y confidence llénanos in you, de our God, gozo for en you are ti, sovereign, Señor, porque you are good. tú eres soberano y tú eres And we bueno. express to you now this morning our love. Expresamos en esta Jesus' name we mañana pray. nuestro amor hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén. As was introduced last week when we looked at Como verse les dije la 13, semana pasada, we cuando want to continue the emphasis terminamos this week casi un poco on antes del the verso fact that, 13, the best is yet to come. les dije que lo We have mejor está much por to venir. look forward to as Hay Christians. mucho de We lo have que much nosotros to look tenemos forward que to, esperar como one day yet cristianos, on this planet porque and hay cosas que in van a heaven. suceder en este planeta y en el God has cielo. made many promises
Dios nos ha hecho muchas promesas. Y, Señor, tenemos en el Señor muchas cosas que a lo mejor no entendemos cronológicamente, pero son cosas que van a suceder y tenemos que regocijarnos en ellas. Y vamos por favor al verso 13. 2 Thessalonians chapter 2, verse 13. Pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios les haya escogido desde el principio para salvación. Ya vimos la semana pasada que la implicación de la salvación es la salvación de la ira de Dios, la salvación del anticristo y los terrores que traerá esta tierra. Nos ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación, es decir, el proceso por el cual nosotros vamos a parecernos más a Cristo y se completará el día del rapto de la iglesia. Dice la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El reino de Satanás a través del anticristo es algo que tal vez nosotros no lo vemos como un mensaje de esperanza. Alguna gente mira esta ira y esta tribulación como algo similar al seguro de incendios, que todo el mundo lo compra, pero espera nunca usarlo. Y todo el mundo espera que esto nunca ocurra, que nunca suceda, que nosotros nunca pasemos por ello. Mucha gente ve esta promesa de salvación como algo que esperan que nunca suceda. Imagínense que alguien llega a la puerta de tu casa y toca en la noche y te grita y te saca de tu cama y te dice, tu casa se está quemando. Y tú estás allí parado viendo cómo se quema tu casa y viendo que todas esas cosas que eran valiosas para ti y que tenían significado en tu vida se han perdido para siempre. Seguramente estás agradecido por tu vida. Has perdido cosas, muchas cosas que han sido importantes para tu vida, pero y tú obviamente hubieras preferido que esto nunca sucediera, que Dios hubiera evitado que esto sucediera, pero bueno, muchas personas ven la venida del Señor de esta manera. Están agradecidos que Dios los salvará de esto, pero muchos preferirían que este asunto del rapto o estas cosas que van a suceder no sucedieran en su tiempo de vida para que ellos pudieran disfrutar la vida de otra manera. Pero tenemos que entender que el Señor va a rescatarnos mientras este mundo esté desmoronándose a nuestro alrededor. Muchos nos sentimos atados a este mundo porque es todo lo que sabemos, es todo a lo que estamos acostumbrados. Pero pensándolo bien, este mundo está en decadencia y nosotros tenemos que pensarlo de esa manera. Volviendo al ejemplo de la casa, el Señor no viene solo a salvarnos, porque muchos tienen esa perspectiva de que el Señor nos va a salvar de este lugar y nos va a llevar a un lugar donde nunca va a terminar la amistad con Él. Así que vamos a ver lo que nos dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2. El Señor nos ha elegido para salvación
y nos ha llamado para su evangelio, para obtener la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la salvación no solo es la salvación de esta crisis o de esto que se está quemando, como decíamos en el ejemplo, sino para llevarnos a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2:14 dice, a lo cual les llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa para nosotros obtener o compartir en la gloria de nuestro Señor? ¿Qué es la gloria? El diccionario de la Biblia define la gloria como el aspecto de Dios o de una persona digno de alabanza o respeto. Y es también el despliegue de los atributos de Dios o el despliegue de su perfección, el despliegue de su justicia. Esa es la gloria de Dios. Y glorificar a Dios es mostrar el verdadero carácter de Dios y deleitarnos en Él y alabarlo por Él. Por lo tanto, piensen en esto, ser llamados por Dios para obtener, para tomar posesión de o para compartir con la gloria de Dios es que todas nuestra vida, que todas nuestras vidas van a estar allí diciendo que solo el Señor Jesucristo es digno de esta alabanza y de respeto. Todas esas cualidades que han hecho al Hijo del Hombre, Jesucristo, digno de alabanza, honra. Nosotros vamos a desplegar esas características, esa grandeza, esa majestad y perfección de nuestro Señor Jesucristo. Es increíble. Pero tenemos que creerlo porque está en la palabra de Dios. Vamos a regresar a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Se describe esta ocasión gloriosa cuando dice que nuestra santificación será completa. Significa que nosotros seremos completamente como Jesús en su humanidad glorificada. No está diciendo que vamos a ser Dios, no, pero que vamos a ser como Jesús en esa humanidad glorificada. Nuestro ser entero estará consagrado totalmente a Dios. Nuestra carne y toda nuestra tendencia pecaminosa será eliminada para siempre y seremos preservados por siempre en un estado de completa perfección con el Señor, en nuestro cuerpo, alma y espíritu. También en segunda de Tesalonicenses 1, 9 y 10, describe que cuando Jesús venga seremos como Él. Verso 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es cuando los no creyentes estén enfrentándose a este proceso. Y cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, todo este poder, toda esta gloria del Señor Jesucristo será visto en nosotros también. Es decir, que nosotros nos vamos a deleitar y gozar en esa belleza que vamos a ver en Jesucristo, pero Él también será glorificado en nosotros. Y vamos a regresar un poco más adelante a esto.
Nosotros, cuando el Señor Jesús venga por su iglesia y seamos arrebatados para estar con Él, estaremos viendo a Jesús como Él es. La Biblia es lo que dice. Y le veremos sin ningún velo ya. Veremos esa gloria y va a ser una experiencia gozosa y maravillosa porque vamos a ver al Señor Jesús y vamos a ver los unos a los otros cómo el Señor nos ha transformado a su imagen. Y quiero que quede muy claro, nosotros nunca vamos a convertirnos en Dios, no. Seremos como Dios en una forma que el humano lo más parecido que un humano pueda ser a Jesús, pero no seremos como Dios. Dice la palabra de Dios que cosas que oído no oyó, ni ojo vio, ni han entrado en la imaginación del hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Cómo será? Bueno, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, comienza con esta conclusión del asunto que empezó en este capítulo. Aquí está respondiendo. Vamos, antes de llegar a la conclusión del capítulo 2, vamos a empezar por revisar nuevamente cómo empezó este capítulo. Pero, todo empieza con este pero. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Alguien les estaba diciendo que la tribulación ya había empezado, que ya estaban viviendo esos tiempos y los creyentes estaban muy enojados porque estaban contradiciendo lo que ellos sabían. Por eso es que les dice, no se dejen mover ni engañar de que este día ya ha llegado. Verso 3, nadie les engañe de ninguna manera porque no vendrá, o sea, el anticristo, sin que antes venga la apostasía. Y luego, mientras vamos leyendo más y más en el capítulo, vemos que van a venir cosas más destructivas, preparadas para los no creyentes. Y vemos también el contraste de lo que va a suceder con los creyentes, que van a ser separados de este mundo. Los creyentes van a estar con el Señor Jesucristo en el cielo y los no creyentes con el falso anticristo, que va a ser el falso Cristo. El anticristo va a estar aquí en la tierra reinando. In light of all this, brethren, stand fast and hold the traditions which you were taught, whether by Segunda Tesalonicenses 2:15 sigue diciendo, así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El verso 2 nos dice que los hermanos estaban siendo perturbados por estas falsas doctrinas, por la tribulación. Ahora, muchas de las características más comunes de los últimos días antes del regreso de Jesucristo va a ser mucho engaño en este mundo. Ese engaño va a parecer algo real y va a aumentar y va a ser engañoso. La Biblia dice que en esos últimos días el engaño va a aumentar. Y por eso es que se repite la misma advertencia, no se dejen engañar. ¿Se acuerdan de un tiempo cuando era difícil identificar las noticias
falsas de las verdaderas? Yo estoy convencido, lo digo con mucha seriedad, no es una exageración. Yo estoy convencido que probablemente la mayor parte de las cosas que oímos a través de los medios de comunicación no son enteramente verdaderos. Hay tal vez verdades mezcladas en todo, pero yo pienso que generalmente desinforman con mentiras o tal vez ocultando la verdad. Y no estamos viviendo en un tiempo donde los reporteros dan noticias o reportes verdaderos. Vivimos en un tiempo donde ellos te dicen lo que ellos quieren que tú sepas. Y ellos reciben instrucciones de sus superiores y por eso reportan lo que ellos quieren que tú sepas. Y tristemente es el mismo problema con muchas de las enseñanzas cristianas que encuentras en el Internet y en los libros. Hay muchas falsas doctrinas y muchos puntos de vista paganos. Y por eso muchos cristianos se han desviado porque están escuchando estas falsas enseñanzas. Aquí en el verso 15 estamos recibiendo un consejo vital para evitar el engaño. Que no seamos engañados. Y tenemos que estar atentos. Tenemos que estar firmes, perseverar. Tenemos que estar como con los pies bien plantados en la tierra, como cuando estás en un barco y estás moviéndote de aquí para allá. Tú pones tus pies firmes en la tierra y te sostienes firme para que no seas movido. Esa es la escena que se nos presenta aquí. Nosotros tenemos que estar firmes, pero necesitamos algo de qué agarrarnos, y esa es la palabra de Dios. Esta terminología que estamos leyendo aquí es una terminología de guerra espiritual. Efesios capítulo 6, verso 10 al 13. Fortaleceos en el poder del Señor y en su fuerza. Pónganse toda la armadura de Dios para que estén firmes en contra de las acechanzas del enemigo. Verso 13. Tomen toda la armadura de Dios para que os puedan perseverar en el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes. Estén firmes sin moverse. Eso es vital cuando están en un lugar de oposición. No podemos estar yendo de una doctrina a otra, porque eso es ser movidos de aquí para allá en toda clase de doctrinas. Estar firmes y mantener las tradiciones de las que han sido enseñados. La palabra que se usa para tradición aquí significa las doctrinas o las verdades que han sido recibidas y que han sido transmitidas de una persona a otra. Son verdades que han sido transmitidas y que han aguantado el tiempo. Nosotros tenemos que aferrarnos fielmente en las cosas que nos enseña la palabra, aun cuando
otras doctrinas suenen convincentes, si no están fundadas en en la palabra de Dios, no es verdad. Y esa es la clave de estos últimos tiempos. Tenemos que estar firmes en lo que nos están en la palabra. Una de las debilidades de nuestra cultura de Occidente es nuestra atracción a lo que está fresco, nuevo y de moda. Si se ve viejo, si se ve pasado de moda, entonces se rechaza. ¿Por qué? Queremos una nueva versión, nuevo es mejor. Nosotros pensamos en esta cultura que eso es lo mejor. Y eso es parte del punto de vista humanístico y evolutivo de nuestra cultura, que creen que el hombre moderno está mucho más evolucionado y es mucho más inteligente que nuestros ancestros. Por eso, entre más nueva sea la idea, es mejor. Porque después de todo, las ideas de mañana serán mejores que las de hoy. Y eso es especialmente peligroso cuando nosotros no manejamos bien la palabra de Dios. Porque lo nuevo, las nuevas tendencias pueden ser mortales cuando no nos aferramos a las verdades esenciales que hemos sido en las que hemos sido enseñados en la Biblia. Nosotros no tenemos que abandonar la palabra siguiendo fuentes no confiables, porque hay tendencias que están siendo promovidas por celebridades. Y Hebreos 13:7, por favor, vamos allá. Verso 7. Acuérdense de sus pastores que hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Lo que está diciendo es que aquellos que les enseñaron, fíjense en sus vidas, miren cómo su enseñanza impactó sus vidas. Véanlos cuando ya están en sus años ancianos de retiro. ¿Cómo vivieron bajo esa enseñanza? ¿Les gusta lo que ven? Si ven santidad, estabilidad, si ven que se parecen a Cristo, bueno, esa es una cosa que respalda su vida en Cristo. Ahora, hay algunas nuevas enseñanzas. ¿Cómo han afectado esas nuevas enseñanzas sus vidas? Pónganlos como quien dice en espera y vean. Sean muy cuidadosos de esas nuevas doctrinas, especialmente en este clima en el que estamos viviendo. El engaño está por doquier. ¿De veras conoces a los que te están enseñando? ¿De veras conoces cómo es su fe? ¿Son genuinos? Porque sería muy tonto abandonar aquello que te han enseñado cristianos sólidos y firmes en la fe, que has conocido por años y años, por seguir otras doctrinas que parece que son buenas, que has oído de algunos maestros muy convincentes en el Internet. Eso no es sabio. Cuando oigas que es algo nuevo, sé como los bereanos. Obsérvalo, estúdialo, cotéjalo con la Biblia. No empieces leyendo su literatura, escuchando sus videos. No, empieza leyendo la Biblia. Porque si empiezas a escucharlos y a escucharlos, te empiezan a jalar cada vez más en el engaño. Siempre coteja todo con la Biblia. Y es
Hermanos y hermanas, este mismo consejo se aplica a las voces que escuchamos de voces seculares, como la Organización Mundial de la Salud o nuestros gobiernos, las autoridades de salud y en realidad los medios de comunicación. Porque muchas de estas cosas están diseñadas para mover tu fe. Es muy importante que nosotros estemos firmes en nuestra fe y que nos aferremos fuertemente a las verdades de la palabra. Porque la palabra por muchos siglos ha estado siempre atacada y mucha gente ha tratado de desacreditar la palabra de Dios, pero nunca han podido. Nadie ha podido probar que la Biblia está incorrecta. La Biblia es sólida y es confiable, pero en contraste, fíjense cuántas veces los expertos, entre comillas, han estado equivocados. ¿Cuántas veces cambian de una idea a otra? Pero la palabra de Dios no cambia. Es importante que nosotros chequemos qué están enseñando. Necesitamos realmente examinar lo que nos están enseñando. Porque a veces dicen, por ejemplo, cosas como que hemos evolucionado de los monos, pero la Biblia dice una cosa muy diferente. Estos mismos científicos dicen que un bebé en el vientre de la madre no es un ser humano, por eso es que el aborto no es asesinato. Y es por eso que las clínicas de aborto son servicios esenciales en medio de esta pandemia. Estas mismas voces dicen que personas del mismo sexo pueden casarse. Estas mismas personas quieren enseñarle a nuestros hijos acerca de la sexualidad y están cambiando y desfigurando cómo deben de ser los niños y las niñas con cirugías. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cómo escuchamos las instrucciones que el mundo está dando en estos momentos de crisis, porque el mundo quiere mover nuestra fe en estos momentos de crisis. Hermanos, estén firmes. La palabra ha probado por siglos que es cierta y la ciencia ha probado muchas veces estar equivocada. La Biblia dice en Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Who walk in God's ways, they are the ones who have understanding. They are the ones who will have wisdom. Romanos capítulo 1, verso 21 y 22, la Biblia dice que a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. En este clima de rebeldía en contra de Dios en el que estamos viviendo hoy en día, estamos viendo cómo la rebelión del ser humano y todos estos pensamientos están tratando de sustituir las verdades de Dios de nuestros corazones. Por eso tenemos que ser extremadamente cuidadosos con lo que escuchamos, con lo que leemos, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y lo que sabemos de la Biblia es lo correcto. Por eso nosotros tenemos que pararnos firmes en lo que dice la Biblia.
y ser muy cuidadosos con lo que las autoridades de este mundo están esparciendo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10 al 12. Y fíjense cómo se describe este mundo en el que estamos viviendo. Sean muy cuidadosos acerca de lo que ustedes creen como verdad. Verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esta es la naturaleza del pensamiento del mundo en el que estamos viviendo y nos estamos moviendo hacia allá. Así que, hermanos, tengan mucho cuidado en lo que ustedes creen, en los consejos que el mundo da. Sean respetuosos, pero sean desconfiados también, sean cuidadosos. Los últimos dos versos del capítulo son una oración por los tesalonicenses que habían estado siendo molestados por estas falsas enseñanzas de que ya estaban en la tribulación. Verso 16. Y aquí hay unas palabras que quiero ir revisando. Y el mismo Señor Jesucristo significa nuestro amo, nuestro Salvador. Cristo significa nuestro Rey de Reyes, Él mismo y nuestro Dios, el Dios, el Creador de todo, y nuestro Padre, aquel que nos dio la vida y que nos cuida, el cual nos amó. No dice que nos amó, pero ya no, sino es un verso continuo. Él nos ha amado, nos ama. El Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son tres, pero es uno. Él, dice aquí, Él nos amó y nos dio consolación eterna, o nos ha consolado con un consuelo que nunca termina. La consolación es un tema muy importante, en la primera epístola. Y buena esperanza por gracia. Y eso nos lo ha dado por gracia. Verso 17. Conforte sus corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Dos cosas importantes que los apóstoles oran por los hermanos tesalonicenses, por consuelo y por esperanza. Esos son dos temas mayores de esta epístola y están conectados directamente a la venida de Cristo por su iglesia, al rapto. Y la creencia de esta doctrina era para traer consuelo y esperanza de salvación a través del rapto que nos vendría a salvar de la gran tribulación y que sería una fuente de consuelo a los creyentes. Y en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 17, el último verso del capítulo dice que nosotros tendremos que aferrarnos y ser establecidos en toda buena palabra y obra. Déjenme cerrar con este pensamiento. Nosotros tenemos que ser establecidos en toda buena palabra y obra. Pero vamos a hablar de las palabras. Que nuestras palabras y nuestras acciones sean buenas. Que nuestras palabras expresen
esperanza, consuelo, que tus palabras en este momento de crisis expresen ese amor, ese consuelo, esa esperanza. Déjenme hacer una aplicación aquí. He leído los artículos que suben muchos hermanos, muchos cristianos están proclamando estos mensajes de miedo. Hermanos y hermanas en Cristo, nuestro Señor no nos llamó a perseguir la seguridad. Nosotros tenemos que ser sabios, pero no como el mundo. Nosotros hemos sido llamados a dar nuestra vida, si fuera necesario, por Cristo, por seguir a Cristo y por hacerlo conocer en medio de este mundo. Hermanos, nosotros estamos a salvo por la eternidad, pero estamos en un mundo que está lleno de un montón de almas que no son salvas. Y nuestra esperanza no está en evitar el virus y seguir los consejos de este mundo, porque la salvación de esas personas se encuentra en Cristo. Y si tenemos estas plataformas públicas, ¿por qué usarlas para esparcir temor y miedo? No, tenemos que usarlo para esparcir el mensaje de salvación y proclamar el Evangelio. Y aunque cueste la vida, nosotros no tenemos que tener miedo, porque nosotros estamos a salvo eternamente en las manos de nuestro Señor. Padre, oro para que nosotros marchemos a un diferente latido. Señor, que nosotros podamos proclamar palabra y que tú llenes nuestro corazón con fe de que esto es verdad, de que tú eres confiable, de que tú vienes a darnos un glorioso futuro y una esperanza gloriosa. Porque tú vienes pronto. Pero mientras que vienes, Señor, tenemos una misión. Ayúdanos a fijar nuestros ojos en ti y a proclamar las buenas nuevas de salvación. Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, iglesia.